Hoy vamos a conversar acerca de un tema que me han solicitado hace ya algún tiempo y tiene que ver con la relación entre los hermanos y cómo el lugar que ocupas en el nacimiento dentro de tu familia pues va a influir en algunas o bastantes características de personalidad. Yo quiero partir de la idea de que la personalidad no se determina exclusivamente por este indicador que les voy a hablar en este video, es solo un punto de referencia para animarte a seguirte conociendo, seguirte preguntando quién eres y por qué actúas y te vinculas de la manera en la que lo haces en la actualidad. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. La crianza posiblemente sea el periodo más crucial de la vida de todos los seres humanos y definitivamente va a influir directamente en quiénes somos y cómo vamos a construir nuestra personalidad. Cuando hablamos de la personalidad, ¿a qué nos referimos dentro de la psicología? Pues es aquella configuración o aquella manera en la que todos los contenidos psicológicos subjetivos, todos los procesos, las funciones de la mente se van a organizar de una manera estable y van a determinar de qué manera tú te expresas, proyectas ciertas características que te definen como persona. Ahora, no configura la personalidad exclusivamente los factores de crianza. También tenemos que analizar, por ejemplo, aspectos de orden biológico, porque según nuestro tipo de sistema nervioso va a ser nuestro temperamento y eso va a influir evidentemente en ciertos rasgos de la personalidad, o pensemos también si eres una persona que sufre ciertas enfermedades, o sea, como determinante biológico, eso también va a establecer ciertas características de tu personalidad. Pensemos también en los ambientes o entornos socioculturales en los que tú te crías, a qué barrio perteneces, qué estatus socioeconómico, si eres de una cultura que te otorga ciertas expectativas o no, si eres de Occidente, si eres de Oriente, etc. O sea, son un conjunto complejo de determinantes que evidentemente van a definir quiénes somos, pero quiero compartirte en el video del día de hoy uno de esos determinantes y tiene mucho que ver con la crianza y qué lugar ocupas tú en tu nacimiento, porque evidentemente no es lo mismo ser hermano mayor, hermano del medio, hermano menor, hijo único, y cada uno de esos elementos pues van a determinar ciertas características de personalidad. Entonces, no es, y quiero repetir esta idea que para mí es muy importante, no es que voy a estar describiendo ciertos aspectos que son estrictos, porque puede ser que cuando usted esté escuchando lo que yo le voy a proponer diga, bueno, esta parte sí visualizo que cumplo y esta otra no me describe tanto. Pues les recuerdo, nosotros estamos determinados en nuestra personalidad por un conjunto complejo de muchos factores que se configuran de una manera singular en cada uno de nosotros, pero sí es verdad, y la ciencia psicológica lo estudia, que hay ciertas características relacionadas con la crianza que pueden determinar características específicas según tu lugar de nacimiento como hijo. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, estamos hablando de un primogénito? Estamos hablando del primer hijo. Y este primer hijo coge a los padres, digamos, inexpertos, no tienen experiencia en temas de crianza, de educación, y toda esta novatada de la primera experiencia en el rol de madres y padres, pues evidentemente va a influir en cómo van a educar o relacionarse con este primer hijo. O si por el contrario el hijo es único, no va a verse obligado a competir ni por los afectos ni por la atención de los padres, porque es único hijo, y entonces eso también va a determinar ciertas características. Y si se es hermano menor, evidentemente la experiencia que ya los padres han acumulado con su hijo primogénito pues va a ser un indicador que influya en cómo va a relacionarse con su hijo menor. Y si se tiene más número de hijos, por tanto habrá que analizar qué pasa con la psicología o la personalidad de este hijo o estos hijos que están
en el medio. Entonces, cuando se es hijo mayor o hermano mayor, esto quiere decir que hubo un momento en tu nacimiento en que tú ocupaste el lugar de hijo único y hay muchísimas expectativas de los padres en torno a ti, porque ya sea que haya sido deseado o no deseado, y eso es otro elemento que tenemos que analizar, pero eres la persona que le toma a los padres sin experiencia de maternidad y paternidad. Por tanto, va a haber muchísimo, aun cuando se orienten, se preparen o cuenten con algún tipo de consejería, apoyo de sus propios padres u otras personas con experiencia, realmente la falta de experiencia va a hacer que se produzca muchísimo ensayo o error en cómo van a criar a este hijo mayor. Y como siempre se dice, no hay un librito con unas recetas de qué tengo que hacer, la experiencia va a ser muy singular, pero es cierto de que este hijo va a cargar con muchísima responsabilidad. Si usted es hijo o hija mayor, eso también va a ser una diferencia, porque el género va a influir evidentemente en este proceso. Pensemos, por ejemplo, que en muchas de las sociedades en las que nosotros vivimos hay aún hay machismo, hay patriarcado. Realmente desde las leyes en la mayoría de nuestros países se establece que el apellido que lleva los hijos si son el apellido del padre, y si se tiene un hijo varón pues se da esta especie de continuidad del apellido que puede estar en la fantasía del papá. Si su primogénito no es varón y por el contrario es una hija, el género va a influir también en cuáles son las características de esta persona. Entonces, por lo general suelen ser personas independientes y muy responsables, pero que empieza a cambiar su psicología con el nacimiento de un hermano o hermana, debido a que debe adquirir roles de cuidador. ¿Qué pasa con las expectativas, por ejemplo, de los padres, en especial del padre, cuando es hija y no es hijo? Que se quedó con una especie de frustración, ya sea consciente o no. Hay papás que dicen yo quiero tener primero una hija o yo quiero tener solo hija. En fin, les repito, cada caso es muy particular. Voy a hablar solo de ciertas generalidades y estudios que se han hecho. Esta hija, si eres hija mayor, vas a tratar evidentemente de cumplir ciertas expectativas y a reconocerte en ciertos gustos de tu papá para ganar de manera inconsciente esta aprobación por el hecho de no haber nacido varón. Y recuerden, son depositarios imaginarios sociales dados por estereotipos de género en culturas como la mayoría de las nuestras, en las cuales hay todavía esta mirada machista y patriarcal en relación con la familia, los hijos, el lugar del hombre, el lugar de la mujer. Pero por lo general suele ser los hijos mayores, ya sea hijo o hija, con mucha capacidad de liderazgo, con coeficiente intelectual alto, y no quiere decir que los hermanos siguientes no, pero estoy hablando de generalidades. Quiero compartirles, por ejemplo, un estudio de la Universidad en California, en Berkeley, que encuentran una habilidad muy grande para en relación con los hijos mayores de ser más conservadores, más precavidos, y en cambio los hijos menores suelen ser en su mayoría personas que les gusta el deporte de alto riesgo. Ahora, usted puede decir, bueno, yo soy hija mayor o hijo mayor y soy arriesgado, o soy hija menor, hijo menor y no lo soy, no soy aventurero, no sé. Puede ser, porque les digo, son generalidades, son resultados de ciertas investigaciones, pero hay un conglomerado de determinantes que son más importantes para poder analizar todo esto. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad de liderazgo. Hay un estudio realizado en la Universidad de Leiden en los Países Bajos sobre políticos en el país, y se encontró que el 36% de ellos eran hijos primogénitos contra un 19% que eran hijos menores de sus familias. Entonces, en esta manera en la que se crían a los hijos mayores, tienden a ser personas con gran liderazgo, aun cuando son conservadores, o sea, menos arriesgados. Y esto evidentemente va a tener implicaciones, y es un video que les quiero hacer posteriormente a este en relación con qué pasa y qué relación se da entre
qué lugar tú ocupas en los hijos, o sea, como hijo, en tu relación entre hermanos y tu pareja, y cómo eso va a influir muchísimo en cómo nos vinculamos. Porque ¿qué pasa? Según el lugar que tú ocupas en tu familia, así tú vas a proyectar tus relaciones con los demás. Por ejemplo, ante el nacimiento del hermano menor, ¿qué experimentan los hijos mayores? A veces experimentan mucha competencia y que les han desplazado. Por eso algunos estudios de familia hablan de que una edad correcta sería cuando ya tu hijo mayor tiene aproximadamente 5 años, pues eso sería de 5 a 7 años, sería una buena edad para tener un segundo hijo, porque cuando se tiene antes de ese tiempo que este hijo mayor no ha alcanzado esta conciencia de sí mismo, su personalidad, no ha transitado los primeros 5 años que son básicos, sienten que se les desarraiga, sienten que tienen una pérdida y compiten muchísimo, y hay una relación de amor y a veces odio de manera consciente e inconsciente por estos hermanos menores con los cuales compiten, y que en verdad necesitan mayor atención porque son más pequeños y ya tú has desarrollado ciertas destrezas como hijo mayor o hermano mayor para poderte desenvolver. Pero eres bien pequeño todavía y lo que sientes es que te han quitado a tus papás. Entonces, por eso es que se da muchísima relación de rivalidad entre los hermanos, sobre todo cuando se han tenido así muy pegaditos. En verdad se da siempre entre los hijos una especie de jerarquía, y va a depender muchísimo de qué lugar ocupas en esta jerarquía, pero cada uno va a intentar encontrar como un nicho, un lugar dentro de la estructura familiar y funciones que sean específicas de ellos y que otros no lo puedan desempeñar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la diferencia entre hijo mayor e hijo menor? Que al hijo mayor se le dedica muchísimo más tiempo, puede ser que encuentre muchísimas más fotos, y ya luego el hijo menor, pues muchas veces le toca usar ropitas que usó su hermano mayor, les toca de alguna manera... puede que aparezcan menos fotografías, etcétera. Los padres pueden ser un poquito menos exigentes o ser un poquito más permisivos porque ya han aprendido de la experiencia a través de la estructura, de las reglas con el hijo mayor. Y con el hijo menor hay un dicho popular que dice los coge cansado, pero no es que estén cansados, es que realmente cambia y no es lo mismo la dinámica familiar cuando ya se tiene más de un hijo. Entonces, por lo general, un hijo mayor tiende a ser más responsable, con capacidad de liderazgo, aunque un liderazgo conservador, o sea, pegado a las reglas, puede llegar a imponer muchísimo su criterio en las relaciones, y también es alguien que desarrolla en muchísimos casos las características de ser protector de sus hermanos, porque es la manera en la que gana aprobación y atención. Entonces se vuelca también a ser cuidador de estos hermanos menores. Sin embargo, cuando es el caso de este segundo hijo, ¿no? Del hijo menor, les decía, hay mayor permisividad, generalmente corren más riesgos. También, por ejemplo, suelen tener muchísima más libertad, y se dice que la salud física de los hermanos menores siempre es mejor que la del hermano mayor, porque el hermano mayor suele desarrollar alergias, asma y todo lo demás, que puede mucho tener que ver con llamar la atención, ¿no? Pero también por cómo se le cría al uno y al otro, desde el ensayo y error de la inexperiencia, ¿no? Recuerden que hay muchísimos determinantes. Solo estoy compartiéndole algunos criterios que nos pueden ayudar a pensarnos. Ahora, también puede ser que este hijo menor sea una persona que se convierta en el pequeño tirano. Eso puede pasar también porque puede llegar a desarrollar habilidades de manipulación por el hecho de acaparar siempre la atención, y es una manera de encontrar un nicho en contra de el lugar privilegiado que el pequeño percibe que tiene el hermano mayor. Pero en verdad, el hecho de que tengan menos expectativas sobre el hijo menor, porque toda esta rigidez, estos proyectos fueron inicialmente depositados en el mayor, hacen que el hijo menor realmente sea más libre. Ahora, ¿ustedes saben quién es más libre todavía? Pues cuando hay familias que tienen, en vez de 2, 3 hijos, este hijo del medio realmente desarrolla características especiales para temas de sociabilidad,
para mediación de los conflictos porque se lo da su propio rol de ser el hermano del medio. Entonces suele ser quien media entre los conflictos que existen entre los otros hermanos y a veces también conflictos en la familia porque se lo da ese lugar de ser el hermano del medio. Y realmente es todavía, si es una familia que tiene 3 hijos, este del medio es más libre aún que el hermano menor porque es como si no existieran tantas expectativas en relación con él. Claro que esto lo puede percibir como, en algunos casos, como falta de afecto o de interés de los padres hacia él. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando son hijos únicos? Porque también los hijos únicos desarrollan ciertas características muy especiales, muy específicas y está relacionado con cumplir muchísimos de estos criterios del primogénito o hermano mayor porque los padres igual son inexpertos, toda la atención está centrada en los hijos, pero suelen ser personas muy demandantes de atención y que necesitan aprender el compartir con otros iguales a medida en que se inserten en otros espacios como por ejemplo la escuela, pero sí les cuesta muchísimo más todo esto de compartir porque es hijo único y en su hogar toda la atención está centrada sobre él o sobre ella. Eso quiere decir que también todas las expectativas de los padres van a estar también depositados sobre él. Entonces, cuando pensamos el lugar de cada uno de los hijos dentro de la familia, pues tenemos que mirar como pros y contras que puede darte el hecho de ser mayor, del medio, menor o hijo único, pero definitivamente es algo que sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque, y ahora es la invitación que te voy a hacer a que pienses, eres hijo único, tienes hermanos, ¿qué lugar ocupas en la relación de hermanos? Y si te reconoces en algunas de las características que te he estado mencionando en este video. Ahora, el reto, y es lo que les quiero compartir en el próximo video, es cómo estas características que te rodean en tu proceso de crianza hace que internalices ciertos patrones de vinculación que luego cuando te vas a relacionar con otras personas o en especial con una pareja, pues también va a influir. ¿Qué pasa cuando 2 hermanos mayores son pareja? Si ambos han aprendido a imponer criterios o a llevar el liderazgo o a tener estos roles de ser quien cuida, y en la pareja necesitamos encontrar equilibrios con roles, etc. Igual si 2 hermanos menores, y que son hermanos menores en su familia, se juntan, ambos están acostumbrados a tener toda la atención y pueden estar demandando eso de su pareja. Entonces es algo muy, muy interesante que nosotros podemos retomar en un siguiente video. Espero que este te haya gustado. Si crees que te identificas con alguna de las características que he descrito, te invito a que lo dejes aquí en los comentarios. Quiero leerte y ver cuál es tu experiencia. Recuerda que te lo decía al principio, no es un ABC, no es si eres aquí, pues estas son tus características, son generalidades e invitaciones que te hago desde estudios que revisé para poder preparar este video que determinan ciertas características por el entorno en el cual te crías según el lugar de nacimiento que ocupas en tu familia o el lugar que ocupas entre hermanos, ¿sí? Entonces, si crees que este video no es para ti, que es para otra persona, o si crees que además de escucharlo tú te encantaría que personas que conoces lo escuchen, te invito a que lo compartas. Y si aún no te has suscrito a mi canal, por favor, hazlo. Me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.